Estamos estudiando la serie Aprendiendo a Cristo conforme a la verdad que está en Jesús. Les voy a poner aquí eh, el, se llama texto. Ya hemos pues revisado esto. Hoy vamos a ver Jesús sana a un hombre con la mano seca en día de reposo y vamos a aprender algo que nos va a librar de muchas ruinas futuras, que nos va a ayudar a saber qué hacer cuando eh, enfrentamos una situación que nos puede desgraciar la vida, porque eh, todos nosotros en algún momento de la vida hemos desgraciado nuestra vida porque no sabíamos qué hacer o no nos enseñaron, pero es lo que vamos a ver hoy. Aquí está un panorama de la vida de Cristo, los 6 meses antes de la Pascua, la preparación, luego en la primera Pascua fue el año de la popularidad hasta que Jesús escogió a un publicano y este pasaje que nos acaban de hablar sobre pues saqueo, es interesante que allí en Lucas dice que todos murmuraban que había entrado a la casa de un hombre pecador, incluso los discípulos murmuraban, o sea, hasta para ellos era ominoso, hasta para ellos era escandaloso que Jesús hiciera ese tipo de cosas, pues Jesús había establecido antes de la segunda Pascua que es a lo que había venido y que su propósito era ese. Y entonces en el año de la oposición se presenta con la espada desenvainada y sana a un paralítico en día de reposo en el estanque de Betesda junto al templo. Es un escándalo. A partir de allí lo quieren matar. A partir de allí empiezan a conspirar contra él. A partir de aquí encontramos 31 atentados de muerte contra Cristo. Luego, terminando la Pascua, se van a algún otro lado y mientras van en el camino recogen espigas y Jesús no les dice nada, pero los escribas y los fariseos lo acusan, lo condenan, lo rechazan. Otra vez ya son sus enemigos abiertos. Vamos ahora a ver qué es lo que pasó inmediatamente después. Algunos eruditos pues explican que eso pasó el mismo día, en la tarde, que en la mañana pasó el episodio de las espigas en el día de reposo y que en la tarde pasó lo de cuando sana al hombre de la mano seca. Otros pues dicen que fue el siguiente día de reposo, como quiera que sea, fue algo que pasó en el corto tiempo, ¿no? Y vemos a Jesús aquí intencionalmente haciendo todo lo que hace en día de reposo. Voy a dar lectura a los tres textos unidos sin referir si es de Mateo, Marcos o Lucas. Y como les he dicho siempre, lo que realmente va a bendecir nuestras vidas, lo que realmente va a hacer un cambio permanente en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida, es la palabra de Jesús. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre si permaneces en mi palabra, dijo el Señor Jesucristo. Entonces, quisiera pedirle a nuestro amado Sugar, si nos apoyas con una oración, pues pidiéndole a Dios que sea Él hablándonos, sea su Espíritu Santo dándonos el entendimiento que necesitamos para que podamos ser sobreedificados por la palabra de Cristo. Adelante, Sugar. Enciende tu mic porque no está encendido. ¿Ya están listos? Sí. Bendito Padre Celestial, tú estás entronizado, Señor y Dios, en lo más excelso del cielo, Señor. Desde ahí tú resplandeces para toda tu creación.
Te rogamos en el nombre de Jesús, Padre eterno, Señor, que tú te impartas a cada uno de nosotros, que tu Santo Espíritu, Señor, irradie, nos alumbre desde nuestro espíritu a nuestra alma, a nuestra mente, Señor. Abrimos nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro corazón, Señor, reconociendo que tú eres infinitamente superior a nosotros, que tú eres infinitamente más amoroso que nosotros, que tú eres infinitamente más sabio y que eres omnisciente, Señor. Te rogamos en esta hora, Señor, que te ruego que tú le des una lengua como la pluma del escribiente de pluma ligera a nuestro hermano amado Acevedo, Señor, para que tú, Señor, te manifiestes, Señor, a su vida, Señor, y que lo que hay detrás de la luz se manifieste, Señor. Tu palabra es luz, Señor. Tu palabra es lumbrera, Señor. Nos gozamos en tu palabra, Señor. Tu palabra nos da vida y nos llena, Señor. Gracias te damos y este tiempo queda en tus manos, Señor, juntamente con nuestra voluntad, Señor, para que tu voluntad sea hecha impartida en cada uno de nosotros, Señor, y entendamos tu palabra, que es dichosa, que es gloriosa. Gracias te damos por ella, Señor. Gracias te damos por todos los que estamos aquí presentes, Señor. Estamos aquí íntegramente, Señor, ante ti, Señor, ante el Dios que lo conoce todo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Entonces, voy a dar lectura y únicamente voy a recalcar y voy a repetir 2 veces la palabra o la frase que se repite en Mateo, Marcos y Lucas, porque nos da mucha luz. Jesús sana a un hombre con la mano seca en día de reposo. Dice, pasando de allí, aconteció también en otro día de reposo que él vino y otra vez Jesús entró en la sinagoga de ellos y enseñaba. Y ese "y" se va a repetir 3 veces en 3 lugares, en 3 lugares distintos. He aquí había y estaba allí un hombre que tenía seca una mano, la derecha, y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría a fin de poder y hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos, y entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él levantándose, se puso en pie. Y le preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Entonces Jesús les dijo, les preguntaré una cosa, les dijo, lo dice Mateo, Marcos, Lucas y Juan, es muy importante esto, les dijo, ¿es lícito que en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarles? Jesús preguntándoles ahora a ellos, devolviéndoles la pregunta. Y les dice, les preguntaré una cosa, y hace 3 preguntas. Ahorita vamos a ver por qué. ¿Qué hombre habrá de ustedes que tenga una oveja, si ésta cayera en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Pero ellos callaban. Y entonces, mirándolos a todos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo a aquel hombre, lo dicen Mateo, Marcos y Lucas. Hombre, lo dicen Mateo, Marcos y Lucas. Extiende tu mano, lo dicen Mateo, Marcos y Lucas. Él, lo dicen Mateo, Marcos y Lucas, lo hizo así, la extendió y, lo dicen Mateo, Marcos y Lucas, su mano le fue restaurada. Está en Mateo, Marcos y Lucas, sana como la otra. Y otra vez, aquí está el "y", salidos los fariseos se llenaron de furor y hablaban entre sí y tomaron y tuvieron consejo con los herodianos qué podrían hacer contra Jesús para destruirle. Bueno, vamos a leer ahora los textos por separado. Si nos puedes apoyar, Carlitos, allá desde el Reclusorio Norte, con Mateo 12 del 9 al 14, que es donde está este pasaje de la mano seca, relatado por Mateo.
El Espíritu Santo inspiró a cada uno y lo hizo así con un propósito específico. Adelante. ¿Cuál está de todo? Mateo 12, del 9 al 14. Muy bien, muy bien. Dice así, gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron. No solamente por esta causa de Jesús. No, espérame, parece que estamos mal. Espérame, sí, es Mateo 12, del 9 al 14, 12. Mateo 12, del 9 al 14. Pasando de allí, dice. Mateo 9. No, 12, Mateo 12, del 9 al 14. Así estoy en Juan. Estabas en Juan, claro. Ok. Muy bien, así dice la palabra del Señor. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos. Y aquí, había allí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja? Y si esta cayere en un hoyo en el día de reposo, no le eche mano y la levante. Pues, cuanto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces, él dijo a aquel hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Amén. Ahora, Marcos 3, del 1 al 6, ¿quién más anda por ahí que pues llamó desde algún reclusorio? ¿Quién más anda por ahí? Cándido, léenos Marcos 3, del 1 al 6, por favor, mi Cándido. ¿Marcos qué? 3, del 1 al 6. Marcos capítulo 3, del 1 al 6. Marcos capítulo 3, del 1 al 6, sí. La palabra de Dios, Marcos capítulo 3, del 1 al 6. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano y le echaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él les dijo, ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Mirándolos alrededor con enojo, entristecidos por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Amén, gracias. Y si estás por ahí, Víctor Treviño, Lucas 6, del 6 al 11, ¿estás por ahí? Aquí estoy. Ok, Lucas 6, del 6 al 11, por favor. Dice la palabra de Dios. Lucas 6. Del 6 al 11. El hombre de la mano seca. Aconteció también en otro día de reposo que él entró a la sinagoga y enseñaba. Y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús les dijo, les preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así. Y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Perfecto. Ok, ahora voy a
leerlo de nuevo, mencionando qué dijo uno y qué dijo otro. Pasando de allí, nada más lo dice Mateo. Por eso es que algunos eruditos aseguran que después de pasar por los sembrados, fue que en la tarde, a las 6 de la tarde, fue a la sinagoga y era un día de reposo especial. Ese día era el mismo día de reposo que ellos habían pues salido. Sin embargo, Lucas dice, aconteció también en otro día de reposo, y no está claro si es otro día de reposo diferente al de las espigas o simplemente está mencionando que esto sucedió en un día de reposo. El punto es que sea que sucedió el mismo día o una semana después, son sucesos que son inmediatos. Dice que él vino, dice Mateo, y Marcos refiere, otra vez entró Jesús en la sinagoga. O sea, no era la primera vez que iba allí, ya era por lo menos la segunda vez, porque dice otra vez, o era la costumbre de Jesús de compartir allí. Y Mateo refiere a la sinagoga de ellos, y esos ellos a los que refiere Mateo eran los escribas y los fariseos que habían condenado a Jesús cuando recogía espigas, cuando estaban pues cortando espigas los apóstoles. Y Lucas dice que enseñaba. Si no leemos todo, nos quedamos con la idea en Mateo o en Marcos, que Jesús simplemente estaba allí como cualquier judío. No, él estaba enseñando, él era el que estaba tomando la palabra, porque la sinagoga la dirigían principales, que podía ser o fariseo, escriba, intérprete de alguien, y él había invitado a Jesús, y allí estaban los mismos escribas y fariseos que lo habían condenado el día que estaban ellos cortando espigas. Y aparece el primer I. El I quiere decir que es algo que es consecuencia de o viene como resultado de, es algo que está ligado, que no se puede separar. Y aquí había, y dice Lucas, estaba allí. Mateo, Marcos y Lucas dicen allí. Uno, dice Mateo, pero Marcos y Lucas dicen un hombre, pero los tres aseguran que tenía seca una mano. Lucas también dice eso, pero aclara que era la mano derecha. Entonces, era evidente y claro que estaba seca la mano. Dice Marcos y Lucas, le acechaban, solamente Lucas especifica los escribas y los fariseos que están implícitos en la sinagoga de ellos, de Mateo, y Marcos y Lucas dicen para ver si en el día de reposo le sanaría. O sea, ellos estaban pendientes del hombre de la mano seca y a ver si Jesús lo iba a sanar o no, a fin, o sea, el propósito era, dicen Marcos y Lucas, Lucas dice de hallar de qué acusarle y Marcos dice de poder acusarle. Tú no puedes acusar a alguien si no tienes pruebas. Entonces, primero tienes que encontrar las pruebas, la evidencia para poder presentarlo ante un juez. Entonces, estaban allí buscando evidencia para poder acusarlo. Lucas es el único que dice que Jesús conocía los pensamientos de ellos y como sabía lo que estaban pensando, dice Marcos entonces, Marcos y Lucas dicen, dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Si nada más leemos Mateo y Marcos, creemos que el hombre sí se puso en medio, pero Lucas dice que obedeció a medias, porque dice, y él levantándose, se puso en pie, pero no se puso en medio. Ahorita vamos a entender un poco por qué. Y preguntaron a Jesús, ya cuando estaba puesto de pie preguntaron a Jesús para poder acusarle. Fíjense esta pregunta capciosa que le hacen. La vamos a analizar en un rato. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Eso está en Mateo. Nada más Mateo refiere la pregunta que los
fariseos le hacen. Entonces Jesús, dice Lucas, les dijo, Mateo, Marcos y Lucas, les preguntaré una cosa y les hace tres preguntas. Ahorita vamos a ver cómo es que les dice una y les hace tres, pero las tres preguntas son estas. Marcos y Lucas refieren esta pregunta. ¿Es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Y nada más Mateo contiene estas otras dos. ¿Qué hombre habrá de ustedes que tenga una oveja y si ésta cayera en un hoyo o en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, concluye, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Noten que no contesta exactamente lo que le están preguntando. ¿Es lícito sanar? Él dice, es lícito hacer el bien. Ahorita vamos a ver por qué. Pero ellos callaban. Y entonces, ellos callaban, lo dice Marcos. No le pudieron contestar. Entonces, dice Mateo y Lucas, mirándolos, dice Marcos y Lucas. Lucas especifica a todos, a uno por uno, alrededor, Marcos y Lucas, porque en las sinagogas rodeaban al que enseñaba. Marcos refiere dos sentimientos del Señor Jesucristo: con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones. Dijo, Mateo, Marcos y Lucas enfatizan que a pesar o por causa del enojo y la tristeza, después de que los miró a cada uno, dijo a aquel hombre, Mateo, Marcos y Lucas refieren, hombre, extiende tu mano. Mateo, Marcos y Lucas lo tienen, extiende tu mano. Y él, Mateo, Marcos y Lucas, él está en Mateo, Marcos y Lucas, lo hizo así, dice Lucas, pero Mateo y Marcos dicen, la extendió y Mateo, Marcos y Lucas, este es el segundo y su mano, Marcos y Lucas, le fue restaurada. Mateo, Marcos y Lucas, sana, Mateo y Marcos como la otra, nada más Mateo, pero fue restaurada. Entonces, no necesariamente porque extendió su mano le tenía que ser restaurada, pero ese y conecta lo inevitable. Los tres is que aparecen acá están conectando lo inevitable. Se me cayó el balde de agua hirviendo y obviamente me quemé, ¿no? Porque si se te cae un balde de agua hirviendo en el cuerpo, aunque no lo digas, está implícito, pero es algo inevitable. Entonces, y de nuevo aparece el y, o inevitablemente, salidos los fariseos, Mateo y Marcos, Lucas menciona cómo se sintieron, se llenaron de furor y hablaban entre sí. Marcos dice que tomaron, pero Mateo dice que tuvieron consejo, Mateo y Marcos, con los herodianos, ya los incluye Marcos aquí. ¿Qué podrían hacer? Lo dice Lucas, y Mateo, Marcos y Lucas refieren contra Jesús para destruirle. Mateo y Lucas lo dicen. Bueno, ¿qué aprendemos a Cristo aquí? Aprendemos básicamente estas 7 cosas que vamos a tratar de explicar el día de hoy. La primera cosa que aprendemos a Cristo es que Jesús no se da por vencido y persiste en enseñar aún a aquellos que lo han rechazado y condenado. Pasando de allí, aconteció también en otro día de reposo que él vino y otra vez entró Jesús en la sinagoga, a la sinagoga de ellos, y enseñaba. Jesús sabía que ellos iban a estar allí. Y a pesar de que eran sus enemigos declarados, abiertos, él siguió insistiendo en enseñarles. Nunca nos debemos de dar por vencido con nadie, con ningún familiar, porque particularmente los familiares, los parientes, los amigos,
que nos conocieron como éramos antes y ahora pues ya estamos hablando de Cristo, nos toman a locos y nos ponen 20,000 pretextos y excusas y creen que lo que nos está pasando es algo temporal. Cuando yo me entregué a Cristo, a mí, pues mi mamá, mi hermana, primos, gente que me había conocido pues de toda mi vida. Esto es igual que lo que te pasó con los Beatles o con la música disco o con las tornamesas o con el ajedrez o con esto y esto y esto, porque como que agarraba modas, ¿no? Y me clavaba en algo, pero duraba como 4 o 5 meses y ya luego pasaba a otra cosa, ¿no? Lo que le llaman llamarada de petate, ¿no? Y a muchos les pasa eso, toman algo como una moda y dicen esto es y ya de aquí, pero pues les dura poco, ¿no? Entonces ellos creían que era así, pero después de algunos años empezaron como que a darse cuenta que no era algo temporal. Y aun cuando rechazan y aun cuando no quieren nada, tenemos que insistir y no dejar de insistir con ellos. Jesús nunca quitó el dedo del renglón con ellos. Si no lo hubiera hecho, no hubiera habido un José de Arimatea que se convirtiera a Cristo. Y luego tampoco hubiéramos visto en el libro de los Hechos los millares de sacerdotes y judíos que se habían convertido a Cristo. Todos ellos habían sido impactados por la perseverancia de Cristo, porque hasta el último Jesús siempre los consideró y Jesús siempre les enseñó: nunca deseches a nadie. Quítate la idea de que ese texto de Mateo 7, pues dice que no le demos las perlas a los cerdos, que no echemos las perlas a los cerdos. Quiere decir que no le hablemos a los que no quieren oír, no tiene que ver nada, absolutamente, está totalmente sacado de contexto. No echar nuestras perlas delante de los cerdos no tiene que ver nada con el evangelismo. El contexto es el hablar mal de nuestros hermanos en Cristo y no es el tema, pero muchos han usado eso y alguien que les dice que no quiere nada con Dios ni con Cristo, dejan de insistirle. Yo puedo asegurar que más de la mitad de los que estamos aquí, gracias a la insistencia de alguien, gracias a que alguien no quitó el dedo del renglón por nosotros, estamos aquí. Gracias a que alguien se aferró hasta que por fin nos entregamos a Cristo. No dejes de aferrarte nunca. Tampoco pierdas demasiado el tiempo. Es más fácil encauzar a alguien que está acelerado que tratar de echar a andar a alguien que no quiere, pero Jesús hizo ambas cosas. Jesús estuvo siempre insistiendo sobre los fariseos y la muestra está en que muchos se salvaron finalmente. Eso es lo primero que aprendemos a Cristo. Aun cuando sabía que eran sus enemigos, siguió enseñándoles, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Y para muestra, el botón de Saulo, ¿verdad? El peor enemigo de Cristo. Pues ahí sí Cristo tuvo que hacerles el paro a los cristianos y él en persona y sobrenaturalmente lo detuvo en seco por las oraciones del pueblo. Y eso es lo que al final de cuentas hace Dios. Cuando estamos insistiéndole a alguien, persistiendo con alguien, Dios permite crisis en su vida para que en el momento crítico se acuerden. Yo, el día que ya había decidido en serio quitarme la vida y que dijo, ahora sí no me voy a andar con juegos, ahora sí lo voy a hacer bien y me voy a asegurar de que sí me muera, me acordé de Pedro González, que estuvo un año atrás de mí insistiéndome, y yo lo corría hasta que un día le dije, mira, si voy a tu grupo, ¿prometes que me vas a dejar de molestar? Y me dijo, sí. Claro que pues no lo hizo, ¿verdad? Porque pues siguió, pero yo ya
escondía. Y ese día que yo había decidido, ya estaba decidido totalmente, ese día me acordé y dije, ¿y si Pedro tiene razón? Pues bueno, voy a hacer lo que él siempre me ha dicho que yo haga, que nunca he querido. Al fin que no tengo nada que perder. Si esto no es cierto, no va a pasar nada. Y si es cierto, ¿qué tal que si es cierto? Pues entonces encontraré lo que siempre he estado pues buscando. 2 de julio de 1984, entre las 2 y las 3 de la tarde, allí el Cristo me rescató gracias a la insistencia de un joven que no quitó el dedo del renglón conmigo. No lo quites tú. Por más que te corran, que te digan que no, tú sigue, persiste. Claro, no dejes de hacer todo lo otro, pero sigue invitando. Yo invito a la iglesia un montón que sé que van a borrar. Hay hasta que me han bloqueado, ¿no? Está bien, pues le sigo. Segunda cosa que aprendemos a Cristo acá es que Jesús vivía en integridad delante de Dios y de los hombres. Por eso tenían que buscar alguna falta en él para poder acusarle. Dice que allí donde estaba Jesús, había un hombre que tenía seca una mano. Ese hombre era conocido por todos, era un hombre del pueblo, era el hombre de la mano seca. La mano seca es un fenómeno interesante que hoy tiene cura, porque hoy pueden hacer una cirugía, reconectar las venas que ya no irrigan sangre y hacer que la mano se puede, con varias cirugías, se puede volver a hacer que la mano funcione. Pero eso es hasta hace unos 25 o 30 años apenas. Antes de eso, era totalmente imposible con cualquier remedio poder sanar una mano seca. La mano estaba muerta. No había gangrena porque pues no había infección, pero simplemente la sangre ya no corría allí y estaba muerta. Era nada, pues no podía pues mover nada. No estaba paralizada, sino estaba seca, ya no había remedio. Hoy lo hay, pero tiene que ser mediante cirugía. Era la mano derecha y pues normalmente por cada zurdo habemos, ¿verdad? 1 millón de diestros. Son muy pocos los zurdos que hay. Son una inmensa minoría. Entonces este hombre pues estaba imposibilitado en muchas formas. Y dice que le acechaban estos escribas y fariseos porque, fíjate, a pesar de que eran enemigos de Cristo, sabían 2 cosas que son imposibles de no ver en Cristo. Uno es su compasión. Nadie puede negar que no ha existido otro ser más compasivo que Cristo. Su compasión no tiene límites, su compasión alcanza hasta las nubes. Su compasión es impresionantemente grande. Y era algo que era notorio, era visible. Aquí está el primer I. Si Jesús está en un lugar y hay una necesidad, es inevitable que Jesús se quede con los brazos cruzados. Inevitable. Es imposible que Jesús no haga algo. Ahora, pudo haberlo hecho otro día. Pudo haberlo hecho después, un día antes, 2 días después, pero él decidió hacerlo en esa hora. Entonces, como ellos sabían, a pesar de que eran enemigos de Cristo y lo odiaban, sabía que era inevitable. Por eso es que está ahí, denota inevitabilidad. Inevitable que Jesús se compadeciera de ese pobre. Entonces, le estaban acechando porque querían acusarlo. Entonces, querían ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de hallar de qué acusarle, de tener una evidencia y entonces tener poder contra él
y presentarlo, ¿no? Entonces ellos estaban buscándole la evidencia para poder acusarlo y condenarlo a muerte, obviamente, porque la pena, el castigo por violar el día de reposo era la muerte. Lo podemos ver en el Antiguo Testamento, en Éxodo, en Levítico, en Números, en Deuteronomio, cómo hubo quienes violaron el día sábado y fueron apedreados. Era algo que ellos querían hacer, pues, ¿no? Entonces, sin embargo, aprendemos a Cristo que no le encontraban falta, aun cuando se la buscaban y tenían que acusarlo en algo relacionado con Dios, como con Daniel, como era un hombre tan íntegro y no le podrían encontrar falta, tuvieron que buscar algo relacionado con lo que hacía, pues Daniel, que era orar 3 veces en el día para poder tener con qué acusarle. En este caso, a Jesús, saben de su compasión y saben de su poder. Saben que Jesús puede sanar porque ha sanado a muchos, ha hecho muchos milagros que jamás había hecho nadie ni volverá a hacer nadie, y que nosotros somos llamados a hacer, porque las cosas que él hizo nosotros también las podemos hacer. Entonces, vemos aquí pues que tú y yo debemos vivir en integridad, porque Satanás, nuestro enemigo, nuestra lucha no es contra carne y sangre. Jesús sabía que su lucha no era contra los escribas y los fariseos. Aquí nuestra lucha no es ni contra los vecinos, ni contra nuestros enemigos, ni los que se oponen, ni los que nos calumnian. Nuestra lucha es realmente contra los demonios. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo a los 12, bueno, eran 11 porque ya Judas ya se había ido: Satanás los ha pedido a ustedes 11 para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado por ustedes, yo he rogado por ti, le dijo a Pedro, que tu fe no falte, porque basta con que uno se mantenga en pie para que levante a todos. Satanás, el acusador, cualquier pecado oculto que tú tengas, cualquier hábito oculto, cualquier cosa que no sea íntegra en tu vida, Satanás la va a usar para acusarte delante del Padre. Satanás, él está buscando por dónde colarse para dañar tu salud, tu esposa, tus hijos, tu economía. Y cuando nosotros no vivimos en integridad delante de Dios y de los hombres, entonces tiene motivos para acusarnos y legalmente nos puede hacer daño. De allí la importancia de celebrar la cena del Señor todos los días. La cena del Señor te enfrenta cara a cara con la realidad de que tienes que ponerte a cuentas con Dios y tienes que hacerlo bien, porque si lo haces a la ligera, si haces como que, pues bueno, me pongo a cuentas, pero pues después dejo eso que sé que está mal, entonces corres el riesgo de que te mueras, porque es muy clara la escritura que nos dice que el que participare del pan y de la copa indignamente, quien participara del cuerpo y de la sangre de Cristo sin discernir el cuerpo de Cristo, sin hacerlo en santidad, juicio come y bebe para sí. Y por eso hay muchos enfermos y debilitados y algunos ya se han muerto, dijo Pablo, ¿no? Entonces, cuando uno sabe eso, por eso es que muchos no quieren tomar la Santa Cena o la cena del Señor, porque dicen, no, ¿y qué tal que me enfermo? ¿Y qué tal que me debilito? ¿Y qué tal que me muero? Pues oye, ¿qué? ¿Estás practicando el pecado y te gusta? ¿Quieres seguir abriéndole la puerta al diablo? Yo prefiero, como David, exponerme a la ira de Dios que caer en manos del diablo. ¿Te acuerdas de ese David? Dios le dijo, escoge, y dijo, prefiero caer en tus manos porque hay misericordia en ti, pero es algo que te enfrenta cara a cara. Si tú no estás participando de la cena del Señor todos los días, hazlo. Te va a ayudar a vivir en integridad, porque te va a ayudar a ponerte en orden en tu vida.
Y tienes que hacerlo diario porque diario el pecado está a las puertas, acecha, y tienes que ahora sí que enfrentarte contigo mismo, ¿no? Exponerte a ti mismo y arriesgarte por Cristo. ¿Es arriesgado tomar la cena? Por supuesto que sí, pero digo, a menos que quieras seguir viviendo en el pecado, pues si tú sigues practicándolo, a lo mejor ni eres salvo, entonces ¿para qué tomas la cena? Va a ser peor, pero si eres salvo, ya recibiste a Cristo, conságrate, entrégate, ya decide vivir una vida íntegra para que el diablo no pueda tener ni una rendija, ni un orificio, ni una puerta para meterse y hacerte daño. Tercer cosa que aprendemos aquí es que Jesús era acosado constantemente con preguntas difíciles. Y tú y yo vamos a ser también acosados con preguntas difíciles. La gente luego no se quiere entregar a Cristo porque tiene duda. Ay, si Dios es bueno, ¿por qué los niños son violados? ¿Por qué los niños mueren? Y empiezan con preguntas difíciles o te sueltan, ¿no? Ay, sí, la Biblia no es cierta porque pues había nada más Adán y Eva y tenían a sus dos hijos y uno de sus hijos mató al otro y el otro salió huyendo y de pronto le apareció una esposa por allá. No, eso es como un cuento para niños y no lo creo. A mí un alto jerarca de la Iglesia Católica, por ahí cuando yo tenía unos 22 años, que estaba yendo ya para se llama Cerezo, cuestionándome por qué yo enseñaba la Biblia en la cárcel en Puebla. Yo le dije porque es la palabra de Dios, y este hombre que era una autoridad alta en la jerarquía católica allá en Puebla, me dijo, ay, ese es un libro para niños, ese fue un libro hecho para los esclavos. Le dije, no, esta es la palabra de Dios. Me dijo, ay, ¿cómo vas a creer tú en un libro que dice que el hombre fue hecho de lodo? Dice, ¿cómo? Dice, ¿a quién le cabe que Dios hizo lodo y de lodo hizo un muñeco de lodo y de ahí venimos nosotros? Y yo le dije, ¿y eso dónde lo dice? Me dijo, ahí en la Biblia. Le dije, pues yo la he leído varias veces, ya para ese tiempo ya la he leído como 10 veces. Le dije, yo nunca he visto que diga que de lodo lo hizo. Sí, ¿cómo no? Y empezó, dije, puede ser que usted me esté haciendo referencia a lo que Jeremías dice, del barro te he formado, pero el contexto es la parábola del alfarero, la ilustración que está dando. Pero en el Génesis, ahí dice, le dije, no, en el Génesis no dice que lo hizo de lodo. En el Génesis dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y la palabra polvo en el idioma hebreo significa elementos químicos, carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, que es de lo que está compuesto todo lo que existe en el universo. Es el chon, C-H-O-N, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. No hay ningún lugar en la Biblia que diga que somos hechos de lodo o que Dios hizo un muñeco de lodo. Eso sí es absurdo, pero eso es un cuento de alguien que no ha leído la Biblia. Y tomaba su Biblia este hombre y se me quedaba viendo impresionado y me dice, oye, ¿y tú por qué sabes tanto? Le dije, porque leo este libro. La inteligencia y la sabiduría vienen de la Biblia, usted también lo puede ser. Y hasta como que se medio molestó, y esa es otra historia. Les estoy preparando una compilación de más de 300 preguntas que no solamente los incrédulos hacen, sino que también los cristianos hacen. Preguntas difíciles. Si tú te sabes la respuesta, qué bueno, pero si no, pues es bueno que estés listo, porque luego le preguntan a alguien algo, a ver, ¿de dónde salió la mujer de pues Caín? Y se quedan mudos, y por eso es que no creen y tienen argumentos contra nosotros. Tenemos que saber contestar, tenemos que estar preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia a cualquier pregunta que nos hagan. Fíjate, la pregunta que le están haciendo aquí es una pregunta capciosa. A Jesús le hacían muchas preguntas así. ¿Es lícito dar tributo al César? La ley dice que tales
que tales mujeres deben ser apedreadas. ¿Qué dices tú? Preguntas con doble sentido, que cualquier respuesta es equivocada. Si bien las 7 cosas que ya hemos visto que son prohibidas de acuerdo con la Biblia hacer en el día de reposo, sanar era el oficio de un médico y los médicos sanaban en ese tiempo. Y cuando enfermaba a alguien en sábado, el médico no le podía atender. ¿Y qué hacían? Si la enfermedad estaba allí, pues lo que hacían era ir con un médico gentil que los pudiera atender, o el médico compadecido los atendía a escondidas, que no los vieran. Por eso es que nadie jamás pudo cumplir la ley. Pedro dijo, ni nosotros ni nuestros padres hemos podido cumplir la ley, y Dios en Ezequiel les dijo, les di leyes que no podrían cumplir. ¿Por qué? Para demostrarles que no importa qué tan perfecta sea la ley, necesitamos un Salvador, necesitamos a Cristo, porque el propósito de la ley era llevarnos a Cristo y mostrarnos nuestra pecaminosidad. Si Jesús contestaba es lícito, como sanar sí estaba establecido como un trabajo, entonces estaba violando la propia ley. Y si decía que no era lícito sanar, pues ¿dónde estaba la compasión y la misericordia de la que hablaba? Por los dos lados, Jesús perdía si contestaba sí o no, pero bendito Jesús, que es el más inteligente que hay. Y en este caso, la cuarta cosa que aprendemos a Cristo es que usaba las preguntas para hacer pensar a la gente y para fundamentar las respuestas que daba. Sí, le tenemos que decir, mira, la esposa de Caín, ¿de dónde salió? A ver, vamos a abrir la Biblia, dame unos 10 minutos y te voy a explicar, y le leo, pero mientras le leo, lo tengo que hacer pensar. Tengo que decirle, mira, aquí dice esto, ¿qué es lo que tú que piensas o qué es lo que tú concluyes dado que dice aquí esto? Y cuando alguien lo haces pensar con las preguntas que le pones, entonces lo convences, no tú, sino la Biblia. No es sino que un testigo de Jehová que te diga que Jesús no es Dios, vayas en su Biblia y le leas Primera de Juan capítulo 5, versículo 20. Y cuando se lo lees, le vas haciendo preguntas ahí. Y el Hijo de Dios ha venido para mostrarnos al que es verdadero. ¿Quién es el que vino? El Hijo de Dios. ¿A qué ha venido? A mostrarnos al que es verdadero. ¿Y quién es ese verdadero? Dios, ¿verdad? Y estamos en el verdadero. ¿Quién es el verdadero? Pues es Jehová. Ok, entonces, el Hijo de Dios vino para mostrarnos a Jehová. Y estamos en Jehová. Y estamos en el verdadero. ¿Quién es este? Ah, el Hijo de Dios te dice, ok, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Este es el verdadero Jehová. Y se quedan, porque ya no eres tú que se los estás, no eres tú quien está diciéndole, sino son ellos quienes están pensando, y cualquier persona que piensa se da cuenta que lo que ahí dice es que Jesús es Jehová, Jesús es Dios. ¿Sí? Obviamente tienes que concluirles, por lo tanto, por lo que acabamos de leer y lo que tú acabas de deducir, Jesús es Dios. Eso es lo que hizo aquí Cristo. Aquí Lucas dice, les preguntaré una cosa. Las 3 preguntas que hace son una sola pregunta y tiene que ver con que si hay una necesidad, no tiene que ver con el día ni con el oficio, tiene que ver con el bien o el mal, con salvar la vida o quitarla. Por eso es que les dice, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien? Hacer bien está por encima de cualquier oficio que haya. O hacer mal. Es obvio que no porque sea sábado es lícito hacer mal. No es lícito hacer mal ni en domingo, ni en lunes, ni en martes. Les está aquí haciendo pensar que así como no es
no es legal, pues, hacer el mal, pues cualquier día, si hay una necesidad, hay que hacer el bien, independientemente del oficio que tú tengas. Luego se va un poco más alto, dice salvar la vida o quitarla. Ya está hablando aquí de salvar a alguien que está en peligro de muerte o asesinar a alguien. No va a ser lícito asesinar a alguien jamás, ningún día, pero está queriéndoles remover las neuronas que no usan o que tienen bloqueadas aquí, diciéndole, así como no es lícito matar en ningún día, así es lícito hacer bien o salvar a alguien. Oye, ves a alguien que lo va a atropellar un carro y está volteando y viendo quién sabe para dónde, y ves que el carro todavía viene como a unos 10 metros. Ah, no, hoy es día sábado, yo no soy policía de tránsito, a mí no me toca. No, por instinto, lo que haces es arrebatarlo o, hey, fíjate, viene un carro, estás salvando una vida. Y luego se va a la pregunta donde la oveja dice, si tienes una oveja y se cae en el día de reposo, cae en un hoyo, si la dejas ahí se te va a morir. ¿Qué es lo que haces? La levantas, ¿no? No porque tu trabajo sea levantar ovejas. Hacer el bien no tiene que ver nada con el oficio. Hacer el bien es cuando se presenta una necesidad, y simplemente hacer el bien es algo que se debe hacer siempre. Y la tercera pregunta refuerza las otras dos y es la misma, que un hombre no vale más que una oveja, pues. O sea, si estamos dispuestos a bajar un gato de un árbol o a desatorar un perro que se atoró entre una silla o algo quedó ahí entre unos alambres, los perros que están metiendo por todos lados, si tú haces eso, no es porque tu trabajo sea liberar perros o seas ovejero. No importa el oficio que tengas, tú haces el bien, porque el bien está por encima de cualquier oficio. Y entonces concluye, por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo, y los dejó calladitos, así calladitos. No pudieron contestarle nada porque los argumentos que usó aquí no fueron de sanar explícitamente. Les estaba explicando que por encima del oficio está el bien. Y no dijo es lícito sanar, porque si hubiera dicho es lícito sanar, él mismo estaría quebrantando una de las propias leyes que él puso, porque estaba implícito el sanar dentro del trabajar. Entonces Jesús, muy inteligente, utilizó la palabra bien, sustituyendo sanar, pero explicando por qué estaba usando hacer el bien en vez de sanar. Porque hacer el bien es algo que cualquier persona, sea judío, sea musulmán, sea quien sea, va a hacer por puro instinto, por pura humanidad, pues. ¿Ok? Así como es ilícito matar cualquier día, y no es ni legal, ni propio, ni bueno matar nunca, del mismo modo, revirtiéndolo, hacer el bien siempre va a estar bien, cualquier día, a cualquier hora. Quinta cosa que aprendemos a Cristo acá. Aprendemos que Jesús canalizaba el enojo. Jesús canalizaba el enojo para hacer el bien. Y este es un punto muy importante. Yo veo aquí el punto crítico, el punto central de todo esto que nos está enseñando el Espíritu Santo. Y quiero detenerme un poquito aquí. Jesús experimenta dos emociones que tú y yo vamos a experimentar por el resto de nuestra vida, que son el enojo
y la tristeza. Dice, y entonces mirándolos a todos alrededor con enojo, no dice que estaba medio enojado, no, estaba enojado, entristecido. Esta palabra entristecido que se usa acá es la misma que se usa en Mateo capítulo 26 cuando se va al huerto y le dice a Jacobo, a Pedro y a Juan, mi alma está muy triste hasta la muerte. Era una tristeza de verdad. O sea, ¿cómo es posible que ellos conocían la ley, esperaban al Mesías, lo tenían enfrente de él, habían visto las pruebas, habían visto los milagros, habían escudriñado las profecías, y a pesar de eso, por la dureza de sus corazones, ¿sabes qué es lo que hace llorar a Dios? La dureza del corazón, la incredulidad. Ahora, ellos tenían una incredulidad rara porque ellos sabían que Jesús tenía poder, sabían que Jesús era compasivo, sabían que Jesús lo iba a sanar, es más, querían que lo sanara y se pusieron la soga al cuello, porque si no lo hubieran preguntado, si no le hubieran dicho nada, simplemente lo habría sanado y ellos podrían haber allí pues tenido una causa probable, como le llaman, o sea, allí está, pero ya después de todo lo que él dijo, pues ya no había evidencia. Jesús claramente estableció que lo que iba a hacer con ese hombre era hacer el bien, por encima de sanar, por encima del oficio, que su oficio no era pues sanador, pero que él tenía que hacer el bien. Cuando estaba frente a la tumba de Lázaro, lloró no por Lázaro, lloró por la incredulidad de Marta, de María, de los que estaban con ella. Eso le duele en el corazón a Dios. Dios se enojó con el pueblo de Israel porque 10 veces se quejaron y dijo, ¿saben qué? Ya no van a entrar y van a estar vagando 40 años, y se los cumplió. El enojo y la tristeza son dos sentimientos genuinos que si no los sabemos tratar, si no los sabemos canalizar, porque aquí aprendemos a Cristo que canalizaba el enojo para hacer el bien, nos van a destruir. Yo estoy seguro que los que están ahorita en las líneas telefónicas, más de la mitad posiblemente, no me atrevería a decir más, pero más de la mitad de los que están oyendo, si hubieran podido contener su enojo o su tristeza, jamás hubieran caído presos. Porque ese furor, ese enojo, hace que digas cosas absurdas, hace que pierdas el control y hace que cometas estupideces que te cuestan años de cárcel, tanto el enojo como la tristeza. A mí Jaime me contó un caso muy triste de un pastor en una denominación. Él pues ya tendría unos 60 años, el pastor de él tendría unos 70 años, ya eran hombres pues grandes, y alguien vino con el pastor de él y le contó un chisme del otro pastor. Y que era el pastor del otro, así como en las denominaciones, le llaman superintendente o le llaman obispo al que es pastor de varios pastores. Entonces este era pastor de varios pastores. O sea, alguien vino y le habló de uno de sus pastores y le contó un chisme. Este hombre, en vez de pedir testigos, porque no debemos pues nosotros admitir acusación contra ningún líder a menos que haya 2 o 3 testigos, en vez de él investigar, en vez de él
pues tomarse el tiempo, a ver, pues tienes pruebas, tráemelas. Parece ser, nunca me dijo Jaime cuál había sido el chisme o la acusación contra el otro, pero parecía que tenía que ver con algún miembro de la familia de él, y explotó en ira y a gritos pidió: llamen al pastor fulano de tal y lo quiero ahorita mismo en mi oficina. Y le hablaron y fueron por él, y cuando llega, entra y le dice: ¿sabes qué? Recoge tus cosas, estás despedido, ya no puedes servir, eres una vergüenza, y lo insultó. Y el otro salió de allí y se fue a su casa, y recién llegó a su casa, escribió una nota en la que explicaba por qué se quitaba la vida y esperaba que se aclarara esa calumnia en su contra, porque todo lo que habían dicho contra él no era cierto, y se suicidó, se colgó y se mató. Esto pasó en un lapso de 3-4 horas. Fíjate lo que produjo el enojo en uno y la tristeza en otro. El enojo le nubló los ojos y no pudo pensar sensatamente, y alguien con quien tuvo una relación de más de 40 años, que era como un hijo para él, lo arrojó a la muerte. Pero el otro también pues tuvo culpa, porque si algo me entristece mucho, la tristeza me puede llevar a mí al suicidio, la tristeza me puede llevar al vicio, a la depresión, a las drogas, a la desilusión, a apartarme de Cristo, a dejarlo todo, a tirar mi muñeca, como le llaman en la cárcel. Y el enojo me puede llevar a cometer locuras. El que se enoja hará locuras, dice Proverbios. Efesios capítulo 5 incluso nos manda: enójate, pero no peques, no le des lugar al diablo. Cuando nosotros nos enojamos, entramos en un terreno peligroso o beneficioso, porque el enojo y la tristeza son un arma de dos filos. Arma de dos filos. Nos pueden elevar o nos pueden hundir, nos pueden fortalecer o nos pueden debilitar, pueden producir vida o pueden producir muerte. ¿Qué hizo Jesús con su enojo y con su tristeza? Fíjate, los canalizó. Y lo primero que hizo, y que nos lo dice Mateo, Marcos y Lucas, es que dijo, habló con su boca. ¿Qué tenemos que hacer cuando sentimos enojo o cuando sentimos tristeza? ¿Qué tenemos que hacer ante ese sentimiento inevitable del enojo o de la tristeza? Lo tenemos que sacar. Y lo tenemos que sacar es con Dios. Tenemos que aprender a sacar el enojo y la tristeza, porque si no lo hacemos, lo vamos a terminar sacando, porque es inevitable que lo saquemos, es inevitable que haya una consecuencia de ese enojo y de esa tristeza, y puede ser una consecuencia buena o una consecuencia mala. En este caso, Jesús, ante su enojo y su tristeza, hizo un milagro, hizo un bien. Inevitablemente sucedió eso, pero el mismo enojo produjo en los fariseos, y vamos a unir el 6 y el 7 para tener el contexto acá, que los milagros no quitan la dureza de corazón, ¿sí? Y dice que, aquí dice, salidos los fariseos, se llenaron de furor. Fíjate, el corazón de ellos estaba endurecido. Y cuando el enojo vino a sus vidas, en vez de canalizarlo para bien, empezaron a hablar entre sí.
la dureza del corazón siguió allí. Muchos creen, no, es que necesita haber un milagro para que crea. Algunos creen porque su corazón no está endurecido, pero quienes tienen el corazón endurecido, no importa los milagros que vean, la dureza de corazón no se quita con ningún milagro. Y el número 7, debemos estar siempre alertas porque los adversarios de Jesús estarán siempre al acecho. Fíjate, hablaron entre sí, tomaron consejo, tuvieron consejo con los herodianos, involucraron a más gente. ¿Qué podrían hacer contra Jesús para destruirle? ¿Hasta dónde llegó su odio? ¿Hasta dónde llegó su enojo? Que hubo 31 atentados contra Jesús para matarlo durante los últimos 2 años. En el 31º fue que lo crucificaron. Entonces, 5, 6 y 7 aquí están, ya los hemos visto todos. Pero el más importante de todos es esto, porque vemos el contraste. Jesús canalizó su enojo e hizo un bien. Los fariseos canalizaron su enojo mal o no canalizaron su enojo, le dejaron dar rienda suelta, involucraron a otros, contaminaron a otros, infectaron a otros, predispusieron a otros e hicieron mucho mal. Y no solamente contra Cristo, porque después perseguían a los cristianos y bueno, conocemos la historia perfectamente bien. ¿Qué tienes que hacer cuando te insultan en la calle, cuando te provoca alguien, cuando te dicen una burla, un apodo, cuando tu esposa te insulta, cuando te insulta un vecino, cuando alguien dice una calumnia contra ti, cuando alguien se burla de ti? Hay por lo menos 100 motivos, no los vamos a leer aquí todos, por los cuales nos podemos enojar. Nos podemos enojar porque hace calor, porque hace frío, porque hay tráfico, porque no funciona el celular. Es increíble cuántos destruyen el celular porque como ¡pah! Y no sé por qué se desquitan contra las cosas. Yo no sé qué culpa tienen las cosas, por Dios santo. Destruyen sus televisores, destruyen sus celulares, destruyen todo a su paso, todo alrededor lo destruyen porque están enojados. ¡Ya! ¿No? Había uno que pues decía, yo soy como una granada, dice. Me enojo, pero después me calmo. Sí, pero después de la calma hay destrucción por todos lados, ¿no? Destrucción por todos lados. ¿De qué sirve que te calmes si ya destruiste con tu furor todo? Lo mejor es que no pase eso. ¿Qué hacer? Bueno, lo que tengo que hacer es sacarlo. Cuando yo descubrí esto, mira, yo era peleonero, pero era malísimo para pelear. Soy alto y como que doy como que me dio el gatazo, pero cuando se corrió la voz que yo era un costal, me buscaban pleito en la universidad y desde la prepa. Practicaban conmigo porque era malísimo para pelear. Por eso me aislé mucho, porque tantito me decían un apodo o se burlaban de mí porque tartamudeaba o me mentaban la madre. Eso era algo que no podía soportar yo. Me enfurecía y cuando estaba enfurecido por dentro yo decía, ¿para qué le hago si me van a pegar? Y lo único que hacía era cubrirme la cara y me daban unas golpizas, pero horribles, hasta que alguien llegaba y lo separaba. Y ya no quería, pero no lo podía impedir. Me insultaban y subía el furor y terminaba peleando y perdiendo. Conocí a Cristo. Bendito Jesús, bendito, bendito por los siglos. Y escuché una prédica acerca de esto en la iglesia donde iba. ¿Qué debes hacer con tu enojo? Canalízalo. ¿Cómo? Con Dios en oración. Hay 2 cosas que tenemos que hacer con el enojo y con la tristeza, que son exactamente las mismas. Una, buscar un lugar a solas con Dios para derramar tu enojo o tu tristeza delante de Él. Es lo primero que hay que hacer.
Entonces, cuando yo conocí esto y me empezó a provocar en la universidad alguien, ¿no? Empezó a decirme, ay, empezó a decirme apodos y todo, y yo trataba de ignorarlo completamente y se empieza a juntar chavos, ¿no? Y, oh, mira lo que te está pues diciendo. Me acordé de lo que de lo que el predicador había dicho y desde entonces lo he hecho. Te estoy hablando que esto fue hace 35, 36 años. Él dijo, busca un lugar, el baño, busca algo donde puedas estar solo. Estábamos cerca de la cafetería y me empezó a decir y hasta hacía con el pie, ¿no? Y decía, órale, órale, ¿no? Porque pues quería un costal, ¿no? Alguien a quien pues pues pegarle. Le dije, espérame tantito, voy al baño. Sí, sí, acompáñalo, dijo otro. Digo, cualquier persona que va al baño, nadie le va a decir, no vas, no, vete, no voy a hacer que se haga aquí, ¿no? Me metí al baño. La primera vez que lo hice fue esa. La segunda vez que lo hice fue cuando iba yo en el auto y me mentaron la madre. Me mentó la madre a alguien y yo le hice así y se paró y vi que se paró para bajarse del carro y ahí iba yo también. Pero cuando me agaché acá, me acordé qué es lo que tenía que hacer. Derramar mi enojo en oración con Dios. Yo me fui al baño y le dije, ya estoy harto, ya no aguanto, odio ese tipo, siempre me busca pleito, siempre me pega, ya no quiero que me pegue, pero me duele, yo quisiera que tú lo aplastaras. De los dos, yo pues quería aplastarles la cabeza así en el suelo y embarrárselas y embarrar sus sesos y destruirlos. Tú te escandalizarías hasta el día de hoy de lo que yo le digo a Dios cuando me hace enojar a alguien. A mí me han dicho, incluso pues Joel una vez me dijo, oye, tú no te enojas nunca, le digo, porque no vives conmigo, pregúntale a mi esposa y a mis hijos. Aquí a veces no te puedes esconder en en la casa, ¿no? Por más, ellos ven cuando ya estás pero echando humo y respirando y sacando humo por todos lados, ¿no? Sí, me enojo y mucho. Y fui al baño y me derramé todo y salí de ahí. Bien, salgo, ya venía otro acá y me dijo, ¿entonces qué? Y empezó marica y pu y pe y pi, todas las pes que te imagines y yo, pues mira, Jesús dijo que el que te hiera en una mejilla que le des la otra, pues mira, si me quieres pegar, dale. No hay bronca, de todas maneras me vas a pegar, órale, dale. Y me lanzó así un golpe y me eché para atrás. Y por dentro yo estaba, Padre, bendito seas, gracias, bendito Señor, gracias Señor. ¿Cómo quisiera despedazar este desgraciado, infeliz, maldito? Yo por dentro todo eso con Dios. Dios aguanta todo, ¿eh? No tengas miedo. Dios aguanta, Él te conoce. Si Él sabe lo que piensas, ¿tú crees que se va a espantar porque le digas con tu boca lo que es? Mira, cerré los ojos y dije, ahorita me van a dar una paliza. Y de pronto sentí un abrazo del chavo y me dijo, perdón, brother, pues es que, pues la neta, pues así no se puede pelear, está bien, está bien. Y fíjate, desde ese día me dejaron de molestar. Porque sí, pasaba yo y me hacían burla y me decían, pero como ya no respondía, dicen que para pelear se necesitan dos, que si los dos ladran, los dos son perros. Si un perro viene y te ladra aquí en la pierna, pues tú no te vas a poner igual porque tú eres igual de perro, con él eres igual de tonto, porque solamente el tonto se enreda en un pleito. Ay, van a decir que eres cobarde. ¿Y qué? Yo prefiero obedecer a Cristo y pasar por cobarde a los ojos de ellos, pero ser valiente a los ojos de Cristo, porque es más valiente el que no se enreda en una pelea que aquel que lo hace, porque aquel que no lo hace es porque el enojo está controlado. En el carro bajé la cara y empecé, le dije, Padre, yo quisiera ser
pedazos a ese maldito desgraciado y aplastarle la cabeza, y me mentó la madre y se la merece, y empecé a decirle, y de pronto oigo que le pega al al cofre de mi carro, pues diciéndome, vente pues, ¿no? Había yo medio abierto ya, le sonreí, cerré, me di la vuelta y me fui, todavía como que me quiso pues perseguir, ¿no? Y me empezó a decir, maricón, miedoso, y yo me fui tranquilo pensando, ni lo conozco, ni me conoce, ni conoce a mi mamá, yo conozco la integridad de mi madre. ¿Por qué me molestaba tanto? ¿Por qué me enfurecía tanto si es alguien que ni sabe quién soy? Y yo sé quién soy, yo sé que soy hijo de Dios. Yo no necesito demostrarle a nadie nada. Y desde entonces procuro hacer siempre eso. No lo logro siempre, hay enojos de diferentes tipos. Mi esposa te puede decir, ay, no ha aprendido, pero ella no sabe, o bueno, más o menos tiene idea de qué tan violento y qué tan bruto e idiota era yo antes, ¿verdad? Pero gracias a Dios no me he metido en ningún problema. Me han provocado muchas veces. ¿Qué es lo que he hecho? Simplemente ir al baño, derramar mi ira delante de Dios y regresar con la paz de Dios, o simplemente desaparecer e irme. Mejor digan, aquí huyó que aquí murió. Es más inteligente el que evita una pelea que el que la enfrenta. Y muchos por el enojo dicen cosas de las que se arrepienten después, porque cuando alguien da rienda suelta a la ira, dice que da lugar al diablo, y la lengua es inflamada por el infierno, y entonces lastima a la esposa, a los hijos, a los otros, y eso se hace, algo chiquito se hace grande y termina con años de cárcel. Cuando yo ni siquiera era pues cristiano, éramos un grupo de pues varios amigos. Una de las amigas del grupo tenía un salón en donde enseñaba baile y esas cosas, ¿no? Te hablo de 1982, 83. Y de pronto se hizo novia de un karateca profesional. El cuate tenía premios y tenía quién sabe cuántas cintas y 20,000 pues medallas y pues trofeos. Era un tipazo como de unos pues 30 años. Yo en ese tiempo pues tendría 19 años, 18, 19 años. Y wow, era como un héroe, ¿no? Como un ídolo, porque había ido a torneos en Rusia, en Brasil, en Japón, y era campeón de campeones, y un tipazazazazo, ¿no? Y se hizo novia de esta chica, y entró dentro de nuestro círculo. Y a la semana, cuando nos vemos, pues ella estaba llorando, porque estaba hospitalizado el novio, y nos contó que una noche antes habían ellos ido a cenar allá en Puebla, y venían por una calle de esas calles chicas que se estacionan los carros en las casas y que nada más cabe un auto aquí, que no hay espacio para más autos, y llegan ellos a un alto que estaba en rojo, y estaba aquí otro auto. Se pone verde, y obviamente se pone verde, el de adelante no se mueve, y pues tú le picas, ¡pam! ¿No? Entonces el que estaba en el auto de adelante de ellos estaba viendo hacia acá abajo, hacia sus piernas, como que estaba contando algo, o pues, pero estaba pues con la cabeza, levantó, vio el retrovisor y les hizo así. Y otra vez agachó y y otra vez alzó la y le hizo así, y otra vez se echó para acá y se puso de verde, pasó a rojo otra vez, y era noche, o sea, ni siquiera habían carros por ahí. Ella le rogó, déjalo,
Mira, ya ahorita se pone otra vez verde, ya te está diciendo él, espérame, quién sabe qué es lo que hace, déjalo. No, no, que vas a ver quién soy. Y se bajó del carro, dio 2 piruetas súper espectaculares, ya, y se le puso enfrente y le golpeó la, pues, ventana. Y lo único que hizo fue levantar la pistola que tenía, que posiblemente estaba armando o estaba cargando, quién sabe qué es lo que estaba haciendo, por qué andaba con una pistola, y le dio un tiro, ¡pum! Y se volteó para atrás y le dio un tiro al parabrisas del carro de de la amiga del grupo, y se fue. El tipo quedó paralítico por el resto de su vida. El resto de su vida, porque un año después estaba él allí, había quedado como pues vegetal y ya luego había recuperado la conciencia, pero el tiro le había dado en un órgano pues vital que lo había dejado paralizado de por vida. No había solución, no había cura. Lo último que yo supe pues es que él estaba en su casa con enfermera, le tenían que dar de comer en la boca, limpiarlo el resto de su vida. ¿Por qué? 3 minutos que dura, o cuánto es que dura para que se ponga en esto que se llama verde. Otra vez, ponle 5 minutos. 5 minutos de no poder esperar y arruinas tu vida por un enojo, porque fue el enojo lo que lo hizo caer en eso. Fue el enojo lo que hizo que este hombre no pensara en las consecuencias de despedir a su mejor amigo creyendo una calumnia, y fue la tristeza la que hizo que el otro fuera y se suicidara. Es increíble, es increíble. Yo no lo he visto, yo no tengo tiempo, pero una vez alguien me dijo, oye, si tú pones allí en el YouTube pastores que se han suicidado, la lista es bastante grande. Le digo, qué pena, de verdad, qué pena, es muy triste que alguien que sirve a Dios tenga que llegar a ese punto, pero puede ser por la tristeza. Generalmente la tristeza te lleva a las drogas y a muchas otras cosas malas. No sé si esto te sirva. A mí me ha servido durante muchos años. Tengo reputación, los que me pues conocen pues más de cerca y hemos pues convivido, a mí me lo han dicho muchísimas veces, oye, tú eres alguien muy pacífico. Yo nomás me río por dentro, digo, si supieran lo que hablo con Dios a solas, lo que le digo cuando me enojo, no hombre, una bomba atómica es lo más levecito, ¿no? Quisiera tener el poder de Elías para hacer descender fuego del cielo y quemarlos a todos esos. Es lo más levecito que le he dicho a Dios. Yo jamás le voy a decir a nadie en público lo que solamente a mi Jesucristo, bendito sea, porque él sí entiende. No seas hipócrita, no seas santurrón de que, ay, yo no pienso eso. Todos lo pensamos, todos estamos cortados con la misma tijera. No te engañes a ti mismo. El problema es que como no lo externas delante de Dios, lo terminas externando, rompiendo, destruyendo y arriesgando tu vida, tu libertad, perdiendo tu esposa, tus hijos. Bueno, son desgracias que nos pasan por no controlar el enojo. Entonces, canaliza tu enojo y tu tristeza. Ten por seguro que los milagros no quitan la dureza del corazón. Es importante hacer milagros, pero es más importante enseñar la palabra de Dios. Por eso es que Cristo les enseñaba más que cualquier otra cosa, y debemos estar siempre alertas porque los adversarios de Jesús siempre estarán al acecho. No le des lugar ni oportunidad al diablo, no le abras puertas. Hay quienes dicen, no, eso de las puertas pues no es cierto. No, sí es cierto. No tanto que le abras una puerta así como una puerta, sino que
cuando tú le das lugar al diablo, el diablo se mete y hace daño. Y el diablo es muy cobarde y, ¿cómo le podríamos llamar? Ruin. ¿Por qué? Porque casi nunca nos ataca de frente, casi siempre se va con los hijos, con la esposa, con la economía, con la salud. No todo lo que nos pasa es porque le hemos abierto puertas al diablo. Muchas veces Dios permite que el diablo entre, como con Job, a hacernos daño para nuestro bien, para que se cumplan los propósitos de Dios, pero es muy diferente. Cuando viene de parte de Dios, siempre hay un fruto para bien y hay una compensación doble al final. Pero cuando no, híjoles, cuesta mucho levantarse otra vez. Entonces, espero que te haya sido útil el saber qué hacer ante el enojo, que es la enseñanza principal de este pasaje. ¿Qué hacer cuando alguien te saca de tus casillas o cuando alguien te desilusiona o te decepciona al grado de que lloras y de que te da tristeza? ¿Qué haces con la tristeza? ¿Qué haces? Las dos cosas que debes hacer es llevarlo ante Dios, derramar tu tristeza delante de Dios. Ve Job, lee Job capítulo 3. Por Dios, Job capítulo 3, yo me espanté cuando lo leí por primera vez. Maldito el día en que nací, el día que nací no sea bendito, maldito el que le fue a dar las buenas nuevas a mi padre de que un varón le había nacido. Ese día, no hombre, se derrama su tristeza en un grado superlativo. Qué impresionante es Job. Pero lo hizo delante de Dios, no delante de la gente, no delante de sus amigos, no delante de su esposa siquiera, porque sus amigos no habían llegado, llegaron después. Delante de sus amigos no se quejó de Dios. Lo único que Job quería saber era por qué. El punto es, una vez que tú has derramado tu enojo o tu tristeza delante de Dios, pregúntale, ¿qué bien puedo hacer, Dios? Dime qué hago ahora que ya estoy bien, y Dios te va a decir qué cosas buenas puedes hacer. Cuando yo he ido a llevar algún trámite con las autoridades y me ponen trabas y no, aquí le falta una coma y a propósito, ahora sí que intencionadamente te ponen trabas para no darte el servicio que están obligados a darte, eso enfurece. Casi siempre ya tengo ubicado el baño. Ahorita voy al baño y me meto al baño y hago descender fuego y bombas atómicas y les destripo los sesos y les abro las entrañas y les saco las tripas. Yo hablo con Dios. Eso es lo leve, ¿eh? Pues David ahí dice, estrella a sus niños contra la roca, abre a sus mujeres en cinta y es impresionante lo que uno luego siente. Ya que me derramé con Dios allí, te digo, ¿y qué hago, Señor? A veces Dios me dice, cómprale un café o cómprale una torta o pues busca algo, ya ahí voy y le llevo el café y se quedan sacadísimos de onda, porque si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, si tuviera sed, dale de beber. Esto es darle a alguien con guante blanco. No se puede hacer siempre, no lo hago siempre, a veces cometo el error de no canalizar mi enojo o mi tristeza y pago las consecuencias y luego digo, pero ¿por qué no lo hice? Pero créeme, aprendiendo esto, te aseguras en un 99% de jamás regresar a una cárcel por un arranque de ira o por un arranque de tristeza. Y de no volver a las drogas, de no volver a caer en los vicios, de mantenerte sobrio. Por eso es que dice, sean sobrios y velad, porque vuestro adversario como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Amén.